Hola niños y niñas, aquí estamos otra vez para contar una historia. Creo que sabéis que estos días que estamos todos en casa estamos cuidando mucho de que nuestros abuelos no se pongan malitos, ¿verdad? Sí, es que los abuelos son muy importantes. Son los que nos cuentan historias, los que nos dan besos, abrazos, nos cuidan cuando mamá y papá no pueden. Por eso, en este tiempo tan especial, donde los abuelos son tan importantes y donde queremos que todos estén bien, vamos a dedicarle esta historia. Una historia en la que un niño habla con su abuelo. Se llama El sauce, que se olvidó de llorar. Está escrito por Luis Guitarra y dibujado por Susana Pérez. Y está editado en la asociación Como tú como yo. Su protagonista se llama Nahum. Nahum vivía en un pequeño poblado y por las mañanas, cuando apenas había despertado el sol, Nahum sacaba a su rebaño de cabras y lo llevaba al valle de los sauces llorones. ¿Conocéis esos árboles? Los sauces llorones. A ver, creo que por aquí os lo puedo enseñar. Mirad, este era el valle. Los sauces llorones son esos árboles que tienen unas ramas muy flexibles que caen hacia abajo. El valle era un buen lugar para llevar a las cabras, porque por allí corría el arroyo con agua fresca y crecían brotes de hierba. Pero para llegar hasta el valle de los sauces llorones, Nahum tenía que atravesar una hondanada seca y pedregosa donde estaba un viejo árbol, un baobab. Era un árbol que producía un poco de escalofrío mirarlo, porque tenía las ramas como retorcidas y pequeñas, como si estuviese plantado del revés, y las ramas, en realidad, fuesen las raíces. Esa noche, cuando Nahum se sentó a la puerta de la casa junto a su abuelo, le preguntó: Abuelo, ¿por qué el viejo árbol tiene ese tronco tan grande y tan grueso? El abuelo le contó a Nahum que el baobab, todos los baobab, tienen ese tronco tan grande y tan fuerte porque dentro guardan un secreto, un tesoro. Y entonces el tronco es como si fuese un buen cofre. Y el tesoro que tienen dentro son litros y litros de agua. Pero, abuelo, volvió a preguntar Nahum, que era un poco curioso, ¿y por qué parece que están tristes y solitarios? Y entonces el abuelo comenzó a contarle una historia. Hace mucho tiempo había un joven sauce que quiso llorar toda la pena y la tristeza y el dolor que vio en el mundo, pero descubrió que era tanta la pena que le desbordó y no supo qué hacer con ella. Y entonces dejó de llorar. Sí, el joven sauce se olvidó de que era un sauce llorón y al dejar de llorar, sus ramas, que eran flexibles, comenzaron a hacerse pequeñas y retorcidas y sus hojas, que eran verde esperanza, se fueron cayendo todas, una por una. La sombra que el sauce provocaba en el suelo fue desapareciendo y también la hierba fresca. Hasta el arroyo se marchó de aquel lugar y ya los pájaros no anidaban en sus ramas, ni los niños iban a jugar a su sombra, ni los enamorados iban a esconderse entre sus ramas a darse los primeros besos. A Nahum le dio un poco de pena recordar esa hondanada seca y pedregosa en la que crecía el viejo baobab. Abuelo, pero si todo lo que tiene alrededor, si todo está tan seco, entonces, ¿de dónde sale todo el agua que el baobab tiene dentro del tronco? El agua que hay dentro del tronco del baobab, le explicó el abuelo, son las lágrimas
que el sauce dejó de llorar y que desde ese día se acumulan solo dentro de sí, solo para él. Todo lo que nosotros guardamos por miedo o no dejamos salir hacia afuera va creando una coraza cada vez más fuerte y más difícil de atravesar, que nos separa y nos aleja de los demás. El abuelo miró a Nahum y le dijo: no se te olvide que este mundo necesita de nuestra risa, pero también necesita de nuestro llanto y de nuestras lágrimas. No lo voy a olvidar, dijo Nahum. Pero al día siguiente, cuando volvió a sacar el rebaño de ovejas, nada más despertar el sol, Nahum cambió de camino para ir al valle de los sauces llorones. Es que desde que el abuelo le había contado esa historia del viejo baobab, le costaba un poco de trabajo pasar cerca de aquel árbol, aunque no dejaba de pensar en él, mientras que sus cabras estaban allí en el valle y él miraba a los sauces llorones. Una tarde, Nahum, al regresar al pueblo desde el valle, decidió encaminar sus pasos hacia el viejo árbol. Sí, se acercó a él y le miró. Ya no tenía miedo. En silencio y con un cariño infinito, Nahum se abrazó al grueso tronco del viejo baobab. Y fue entonces, justo cuando los últimos rayos del sol se perdían en el horizonte, cuando dos pequeñas lágrimas resbalaron por el tronco del viejo baobab. Y así termina esta historia del sauce que se olvidó de llorar. Y hoy os propongo que habléis con papá y con mamá de vuestros abuelos. Que os cuenten cómo eran vuestros abuelos cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, en qué trabajaron, que os cuenten las historias que les contaban sus abuelos y que le hagáis pues un dibujo, una carta, habléis por teléfono, porque los abuelos y las abuelas son importantes para cada uno de nosotros. Pues un beso grande y hasta otro día.